Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con el EFIC 2. Este EFIC 2, este integrativo que consta de 5 materias, lo que es familia, sucesiones, daño, laboral y procesal público. En procesal público vamos a seguir el libro de Orgaz, también el Orgaz y Villafañe. También vamos a ir viendo que hay otras bibliografías que vamos a tener en cuenta. En laboral vamos a ver el libro de Grisolia y lo que son los privados, daño, familia y sucesiones, el Código Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial comentado de Medina Herrera. Vamos a arrancar con el eje 1 de familia. Nosotros en este eje nos encontramos con lo que tiene que ver con lo que es el parentesco, la unión convivencial y el matrimonio. Vamos a comenzar con parentesco. Entonces estamos ubicados en el eje 1 de familia, ¿sí? Y tenemos que ver el parentesco. Nosotros lo primero que vamos a tener que analizar acá es el parentesco. ¿Por qué es importante que nosotros veamos el parentesco? Porque en sucesiones vamos a tener en cuenta qué parientes heredan. También vamos a tener en cuenta determinados parientes que están imposibilitados para contraer matrimonios entre sí. Entonces ya vamos a ver por qué es tan importante comenzar analizando lo que es el parentesco. El código en el artículo, vamos al Código Civil y Comercial, en el artículo 529 nos dice que el parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Entonces, ¿qué es el parentesco? Es el vínculo existente entre personas. ¿Derivado de qué es ese vínculo? Nosotros decimos que tienen un vínculo, pero ¿de qué deriva ese vínculo? De la naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida, adopción y la afinidad. ¿Qué sucede con la naturaleza? La naturaleza es lo que nos une con la familia en virtud de la sangre, con otras personas teniendo en cuenta los vínculos de sangre. Es lo que antes se hablaba de consanguinidad. Ahora ya el código no nos habla más de consanguinidad, sino que hace referencia a naturaleza. La técnica de reproducción humana asistida la vamos a ver después cuando veamos la filiación, al igual que la adopción. Recién lo vamos a estudiar ahí en el eje 4. Y lo que tiene que ver la afinidad es lo que nos vincula con los familiares de nuestro cónyuge. Pero vean esto, familiares de nuestro cónyuge. Eso significa que no podemos hablar de afinidad en una unión convivencial. Solamente cuando hablamos de matrimonio generamos ese vínculo con los familiares de nuestro cónyuge, lo que nosotros vulgarmente conocemos como parientes políticos. Y tenemos que saber computar el parentesco, porque nosotros decimos, bueno, este es el concepto de parentesco, estas son las clases de parentesco, pero tenemos que saber computar el parentesco. ¿Y cómo se computa el parentesco? El código nos habla del concepto de línea, de tronco, de rama. Y todo eso yo lo llevo acá a un ejemplo. Vamos a ver cómo computamos el parentesco. Yo, por ejemplo, quiero saber qué parentesco tengo con mi hermana. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer ahí? Buscar qué me une con mi hermana. Buscar qué es el tronco en común con mi hermana. Entonces yo parto así. Acá estoy yo y acá está mi hermana. ¿Y qué nos une a mi hermana y a mí? ¿Mi mamá o mi papá? Entonces acá el tronco va a ser este. El tronco en este caso va a ser mi mamá. Estas son las ramas que se desprenden de ese tronco. Y también encontramos las líneas. Hay líneas
ascendiente si vamos para arriba, descendiente si vamos para abajo y colateral, que son los costados. ¿Cómo lo computamos? Hacemos así. Primer grado hasta mi mamá, segundo grado hasta mi hermana. Y si yo quiero ver un sobrino, voy a seguir y ya voy a estar en tercer grado. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo quiero saber qué me une con mi primo hermano, digo por parte de mi mamá? Entonces yo voy a partir. Yo estoy acá, mi primo está aquí. Yo salgo de mi mamá, mi primo sale de mi tía. Pero ¿qué une a mi mamá y a mi tía? Mi abuela o abuelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a computarlo? Voy a hacer un grado hasta acá, 2, 3 y cuarto. Entonces, con un primo estamos en cuarto grado por consanguinidad o por naturaleza. Porque yo siempre me voy a lo que es el primo, porque cuando lleguemos a sucesiones vamos a ver que pueden heredar, si no hay heredero forzoso, los colaterales hasta el cuarto grado, y sería este caso hasta los primos. Entonces, con respecto a mi primo, yo me encuentro en cuarto grado por naturaleza. ¿Sí? Mi cónyuge también va a estar en cuarto grado, pero en vez de decir cuarto grado por naturaleza, va a decir cuarto grado por afinidad. Entonces vean esto, el cónyuge entonces va a tener la misma posición que uno tiene, pero en vez de hablar de parentesco, por naturaleza, vamos a hablar del parentesco por afinidad. ¿Por qué es tan importante estudiar el parentesco? Porque tiene efectos el parentesco en sucesiones. Tiene efectos, como ya vamos a ver, en el matrimonio, quienes no pueden contraer matrimonio. Tiene efecto también desde el punto de vista procesal. Si nosotros decimos un juez, por ejemplo, que se tiene que inhibir porque es pariente de alguna de las partes, o un juez que puede ser recusado por ser pariente de alguna de las partes. Entonces es muy, pero muy importante establecer el parentesco. Y también hay efectos que surgen de este parentesco. Y acá vemos lo que son los alimentos y lo que es el derecho de comunicación. Entonces, vamos a lo que es los alimentos entre parientes, pero acá nosotros tengamos cuidado. Son alimentos entre parientes, no son alimentos entre cónyuges, porque los cónyuges no son parientes, no son alimentos. No está aquí lo que son los alimentos que provienen de la responsabilidad parental. Eso lo vemos recién en el eje 4, que son alimentos mucho más completos que lo que vamos a estudiar acá. Este alimento entre parientes comprende lo necesario para la subsistencia. Nada más. Solo en aquellos casos donde el pariente sea menor de edad, se le va a tener que pagar también la educación. Si no, no. Si no, como les dije, solamente lo necesario para la subsistencia. Entonces, para que proceda esta acción por alimentos, se tienen que dar presupuestos o requisitos objetivos y subjetivos. Con respecto a los objetivos, tenemos que hablar de la necesidad del alimentado y la posibilidad del alimentante. ¿Sí? Entonces, los requisitos objetivos es que
presente realmente una necesidad quien solicita alimentos, es decir, el alimentado, y que tenga posibilidad de proporcionar estos alimentos la otra persona que va a ser el alimentante. ¿Quiénes son los sujetos que están obligados a proporcionar alimento? Y esta es una obligación recíproca. El código, si nosotros nos vamos al artículo 537, nos dice: los parientes se deben alimento en el siguiente orden: ascendientes y descendientes. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado, es decir, si nosotros tenemos el padre y el abuelo, vamos a ir contra el abuelo, pero después de haber probado que el padre no tenía, o en la misma demanda. Nosotros no me voy a meter en eso porque es estrictamente procesal, pero siempre tenemos que ir al del grado más próximo. No vamos a ir al sobrino si está el hermano, ¿sí? Perdón, eso sería colateral. Estamos hablando de ascendiente y descendiente. No vamos a ir al nieto si está el hijo, no vamos a ir al padre, al abuelo, si está el padre. Entonces, ahí me trabé. No puede ser ni para arriba, ni estamos hablando de línea ascendiente y línea descendiente. Yo me fui para lo colateral. Entonces, ascendiente, descendiente, los más próximos en grado, hermanos y medio hermanos, y también los parientes por afinidad, únicamente los que estén en línea recta primer grado. Entonces, ¿quiénes son los parientes que están obligados? Ascendiente, descendiente. Esto, por supuesto, lo del grado más próximo, como yo les decía. ¿Sí? No vamos a ir al abuelo si el padre tiene medios para proporcionarle los alimentos. No vamos a ir al nieto si el hijo tiene medios para proporcionarle los alimentos. Vamos a tener también hermano y medio hermano. Estos también van a tener la obligación de dar alimento. Y con respecto a la afinidad, hablamos primer grado en línea recta. ¿Qué significa primer grado en línea recta? Sería solamente suegro, suegra, nuera, yerno y el hijo del cónyuge. Serían los únicos que están comprendidos acá. Entonces, estos son los parientes que están obligados a dar alimento. ¿Qué sucede si se encuentran en el mismo grado? ¿Qué sucede si tenemos varios hermanos? Por ejemplo, el que se encuentra en mejores condiciones. El que se encuentra en mejores condiciones va a ser el que va a tener que pagar estos alimentos. Eso también el juez puede ir por porcentaje, ¿no? Puede ir por porcentaje, un porcentaje a uno de los hermanos, otro porcentaje a otro, hasta cubrir las necesidades del alimentado. ¿Esta obligación entre parientes concluye, cesa? Por supuesto, si concluye la causa que lo motivó, si fallece ya sea el alimentado o el alimentante, como si también el alimentante incurre en una causal de indignidad. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, si atentó contra la vida del alimentante, si lo injurió al alimentante. Esos serían ejemplos que llevarían al cese de esta obligación de dar alimentos. Estos mismos parientes que están obligados a dar alimento son los parientes que tienen el derecho de comunicación. Lo que antes se llamaba régimen de visita, ahora nosotros no hablamos más de régimen de visita, hablamos del derecho de comunicación. En este derecho de comunicación, lo que es el régimen de visita, si uno de los familiares, si uno de los parientes es incapaz o está bajo el cuidado de otro de los familiares, pueden pedir este derecho de comunicación a ascendiente, descendiente, hermano, medio hermano, pariente por afinidad en línea recta en primer grado. Pero el código también incluyó, aparte de estos legitimados, incluyó a aquellas personas que demuestren un interés legítimo afectivo,
un interés afectivo legítimo. Por ejemplo, puede ser un amigo, puede ser un novio, puede ser un primo, ¿sí? Puede ser un tío que no está comprendido acá. Entonces, como yo les digo, el código fue un poquito más allá y da esta posibilidad de que también reclame este derecho de comunicación quien demuestre un interés legítimo o un interés afectivo legítimo. Bien, esto sería lo que es el parentesco con sus efectos, tanto desde el punto de vista de los alimentos como, por supuesto, de el derecho de comunicación.